Imagina que estás acostado, las luces apagadas, el murmullo de la noche entrando apenas por la ventana. Tal vez la lluvia golpea suavemente el techo o el viento roza las cortinas. Quiero que escuches esta historia sin prisa, relajado, como si fuera una leyenda que viaja desde un tiempo en que los castillos eran reales y los gritos, si los había, se perdían entre las montañas. Porque lo que te voy a contar no es una historia cualquiera. Es la historia de una mujer que hizo temblar a Europa, una mujer cuyo nombre se susurraba como una maldición. Erzsébet Báthory, la condesa sangrienta. Se dice que fue más cruel que cualquier vampiro inventado, más temida que Drácula, más letal que las sombras de la noche. Su historia se escribió con sangre, literalmente, pero también está envuelta en misterio, en política, en poder, en obsesión. Así que esta noche, déjate llevar. Porque para entender cómo una condesa húngara del siglo XVII terminó convertida en el monstruo más temido de su época, hay que retroceder a un mundo donde la nobleza mandaba más que los reyes, donde la sangre valía más que el oro, y donde los castillos no solo guardaban secretos, sino también gritos. Erzsébet Báthory nació en 1560, en el corazón de la poderosa familia Báthory, una de las más influyentes de toda Europa oriental. Desde pequeña, su destino ya estaba marcado por el linaje. Tenía sangre noble, conexiones con reyes y duques, y una educación que la distinguía de cualquier mujer de su tiempo. Pero también, y esto lo decían quienes la conocieron, tenía un carácter frío, distante, y una mirada que podía helar hasta al más valiente. La familia Báthory no era cualquier familia. Gobernaban vastas tierras en Transilvania, una región envuelta en supersticiones, guerras y oscuridad. Allí, los campesinos hablaban de criaturas nocturnas, de brujas que robaban la vida de los niños, de lobos que se transformaban bajo la luna llena. Y en medio de esas leyendas, creció una niña que escuchaba con atención, pero no con miedo. Erzsébet parecía fascinada por lo prohibido, por lo oscuro, por aquello que los demás evitaban nombrar. Dicen que era hermosa. Su piel, blanca como la nieve. Su cabello, negro como la noche. Sus ojos, de un tono gris que cambiaba con la luz. Pero también, dicen, tenía una inteligencia afilada, una mente despiadada y una ambición que no conocía límites. Desde muy joven, fue prometida a un noble aún más poderoso, Ferenc Nadasdy, un guerrero que pasaría a la historia como el Caballero Negro de Hungría. Él, por su parte, era conocido por su ferocidad en el campo de batalla, por colgar a sus enemigos en estacas, y por ser un fiel servidor del rey en las guerras contra los otomanos. La boda fue majestuosa, un evento que reunió a toda la nobleza. Cientos de invitados, banquetes interminables, música, vino y sonrisas que ocultaban intrigas. Pero mientras todos celebraban la unión de dos linajes, nadie imaginaba que ese matrimonio sería el inicio de una de las historias más aterradoras del mundo. Erzsébet tenía apenas 15 años. El castillo de Exegte, su nueva residencia, se alzaba imponente sobre una colina. Desde lejos, parecía un sueño medieval. Torres altas, muros de piedra, un paisaje rodeado de bosques y montañas. Pero dentro, dicen, se respiraba otra cosa. El aire era frío, y los pasillos guardaban ecos de pasos que no siempre pertenecían a los vivos. Mientras su esposo partía a la guerra, Erzsébet quedaba sola, al mando de las tierras, los siervos y los castigos. Ella aprendió pronto que el miedo era una herramienta poderosa. Si un sirviente la desobedecía, el castigo era brutal. Si una criada rompía un plato, podía ser azotada. Pero no era solo disciplina, era placer. Se cuenta que Erzsébet disfrutaba ver el sufrimiento, que sonreía mientras otros lloraban. Y aunque en aquella época la crueldad no era rara entre los nobles, lo suyo era distinto. Había algo más oscuro. El tiempo pasó, y mientras su marido guerreaba en nombre del reino, Erzsébet perfeccionaba su arte del tormento. Las aldeanas eran llevadas al castillo bajo promesas de trabajo, de comida, de refugio. Pocas salían con vida, aún menos, sin cicatrices. Pero nadie hablaba. ¿Quién se atrevería a acusar a una condesa? Sin embargo, todo cambió una noche de invierno. Una historia, quizá un mito,
Quizá no. Cuenta que una criada estaba peinando el cabello de Erzsébet cuando, por accidente, tiró demasiado fuerte. La condesa reaccionó con furia y la abofeteó tan violentamente que un hilo de sangre cayó sobre su mano. Cuando la sangre tocó su piel, Erzsébet creyó notar algo extraño. Su piel se veía más suave, más joven. Y en ese instante, nació una obsesión, el poder de la sangre. A partir de entonces, nada fue igual. Erzsébet se convenció de que la sangre de las jóvenes vírgenes podía conservar su juventud, su belleza. Y si lo que se cuenta es cierto, comenzó a bañarse en ella. A veces, ordenaba desangrarlas lentamente, recogiendo cada gota como si fuera oro. Otras veces, las mutilaba ella misma, con una calma que helaba el alma. Los rumores crecieron, los campesinos comenzaron a hablar. Pero el miedo era más grande que la justicia. En Transilvania, los nobles estaban por encima de la ley, y la palabra de una campesina no valía nada. Nadie quería creerlo, o más bien, nadie se atrevía a hacerlo. ¿Cómo acusar a una mujer que pertenecía a una de las familias más poderosas del reino? Y mientras tanto, Erzsébet seguía su rutina como si nada pasara. Mantenía correspondencia con reyes, organizaba banquetes, asistía a misa. Nadie sospechaba que, detrás de esas paredes, las sombras eran más densas que la piedra misma. Pero los cuerpos comenzaron a aparecer. Al principio, eran solo rumores. Una muchacha desaparecida, un rumor en una taberna, un susurro en el mercado. Luego, las familias empezaron a notar que sus hijas no regresaban del castillo. Y aunque el miedo los paralizaba, los murmullos crecían. En los pueblos cercanos, decían que el castillo de Exegte estaba maldito, que en las noches se oían gritos que el viento arrastraba, que los perros se negaban a acercarse a sus muros, y que si alguien se aventuraba demasiado cerca, podía ver luces rojas en las ventanas, como si el castillo respirara fuego. Erzsébet Báthory había pasado de ser una dama respetada a convertirse en una figura de pesadilla. Pero aún no lo sabía. Aún creía que su poder era intocable, que su linaje la protegería de todo. Y tal vez tenía razón, porque incluso los hombres más poderosos del reino le temían. Pero el destino siempre cobra su precio. Y cuando la sangre corre demasiado tiempo, siempre hay alguien que empieza a seguir su rastro. El invierno de 1604 cayó sobre Hungría con un frío implacable. Las montañas estaban cubiertas de nieve, los caminos congelados, y los aldeanos se refugiaban en sus casas, temerosos no solo del clima, sino de lo que decían que rondaba entre los bosques. Algunos juraban haber visto figuras vestidas de negro moviéndose entre los árboles, arrastrando cuerpos. Otros aseguraban escuchar rezos en la oscuridad, como si alguien intentara pedir perdón por algo imperdonable. Fue también ese año cuando el esposo de Erzsébet, Ferenc Nadasdy, murió en la guerra. La condesa, ahora viuda, heredó toda su fortuna, sus tierras y su poder. Pero con su muerte, también perdió el último freno que la mantenía atada a la realidad. Sin su marido, nada ni nadie la detuvo. El castillo de Exegte se convirtió, literalmente, en una prisión de muerte. Dicen que tras la muerte de Ferenc, Erzsébet empezó a reclutar mujeres jóvenes de la nobleza menor, hijas de familias empobrecidas, ofreciéndoles educación y servicio en su corte. Era una trampa perfecta. Nadie sospecharía de una dama noble. Nadie imaginaría que, detrás de esas promesas, se escondía el horror. En los registros antiguos se habla de ayudantes, cómplices que le servían con devoción y miedo. Entre ellos, una mujer llamada Anna Darbulia, descrita por los aldeanos como una especie de bruja. Ella habría sido quien enseñó a Erzsébet los rituales, los símbolos y las prácticas que supuestamente potenciaban el poder rejuvenecedor de la sangre. Con su llegada, los tormentos se volvieron más organizados, más fríos, casi científicos. Algunos textos de la época mencionan instrumentos de tortura, jaulas de hierro, clavos escondidos, látigos, cuchillas. Otros hablan de experimentos, de intentos por destilar la sangre o conservarla en frascos. En las mazmorras, el aire olía a hierro, a miedo, a algo que solo puede describirse como la muerte en forma líquida.
Pero lo más perturbador era la calma de Erzsébet. Se decía que podía conversar mientras torturaba a alguien, como si nada pasara. Que después de una sesión de castigo, se sentaba a cenar con la serenidad de quien acaba de dar un paseo. No gritaba, no reía. Su rostro era una máscara. Y esa frialdad, dicen, era lo que la hacía aún más temible. Con el tiempo, la condesa ya no se conformaba con sirvientas o campesinas. Comenzó a obsesionarse con la pureza de la sangre. Creía que la sangre de las jóvenes nobles, por su linaje superior, tendría más poder. Fue su error fatal, porque cuando empezaron a desaparecer hijas de familias con título, las sospechas se volvieron imposibles de ignorar. Las denuncias llegaron a oídos del rey Matías II. Al principio, se negó a creerlo. La familia Báthory era una de las más antiguas y leales a la corona. Pero las quejas aumentaban. El rey, presionado por la nobleza y por la iglesia, decidió enviar a un hombre de confianza para investigar. El conde Gheorghi Thurzó, un aliado de los Báthory y amigo personal de Erzsébet. Thurzó no quería creer los rumores, pero las pruebas lo obligaron a mirar de frente algo que parecía salido de una pesadilla. Los aldeanos hablaban de carros que entraban vacíos al castillo y salían al amanecer con cuerpos cubiertos por mantas. De gritos que se escuchaban hasta el valle. De sangre que se filtraba entre las piedras. El conde viajó a Cegte en diciembre de 1610. Lo que encontró esa noche se convertiría en una de las escenas más aterradoras de la historia europea. Según los testimonios, Thurzó entró al castillo acompañado de soldados y testigos. Los pasillos estaban oscuros, el aire espeso. En las celdas se encontraron cuerpos mutilados, otros moribundos, otros atados, con marcas de quemaduras y cortes. Algunos aún respiraban, con los ojos abiertos de par en par, como si la muerte los hubiera olvidado. Erzsébet fue hallada en una de las salas superiores. Estaba tranquila, vestida con un manto oscuro, sosteniendo un libro de rezos. No opuso resistencia. Dicen que solo los miró, con una mezcla de desprecio y serenidad, y dijo algo como: «Así me agradecen todo lo que he hecho por el reino». Esa noche, el castillo de la condesa sangrienta cayó en silencio. Los sirvientes y cómplices fueron arrestados. Bajo tortura, confesaron los horrores que habían visto y cometido. Algunos hablaron de más de 600 víctimas. 600 jóvenes que habían sido torturadas, asesinadas y desangradas en nombre de la belleza. Aunque otros creen que esa cifra fue exagerada por los enemigos políticos de la condesa, nadie pudo negar lo que vieron sus propios ojos. El juicio comenzó poco después, pero Erzsébet nunca fue presentada ante el tribunal. Su rango y su apellido la protegieron. No podían ejecutar a una mujer de su linaje, al menos no públicamente. Así que decidieron encerrarla, viva. Fue emparedada en una habitación del castillo. Sellaron las puertas y ventanas con ladrillos, dejando solo una pequeña ranura por donde le pasaban comida y agua. Allí pasó sus últimos años, completamente sola, entre las mismas paredes que habían visto tanto horror. Algunos dicen que los aldeanos escuchaban sus gritos por las noches. Otros, que hablaba con alguien que no estaba allí. Hay quienes creen que se volvió loca, o que simplemente se quedó mirando el vacío hasta que su corazón dejó de latir. Murió en 1614, a los 54 años, en la más absoluta oscuridad. Pero la historia no terminó con su muerte. En realidad, allí comenzó la leyenda. La noticia del juicio y del encierro se extendió por Europa. En las décadas siguientes, los viajeros, poetas y cronistas empezaron a escribir sobre la condesa que se bañaba en sangre. Algunos la comparaban con los vampiros de las montañas de Transilvania, otros la consideraban un demonio con rostro humano. Y poco a poco, su figura se mezcló con el mito. Se cree que la historia de Erzsébet Báthory inspiró directamente al personaje de Drácula, siglos después. Aunque el conde de Bram Stoker fue una invención, muchos estudiosos apuntan a que la condesa fue su espejo femenino, aristocrática, sedienta, inmortalizada en la oscuridad. Pero más allá del mito, detrás de toda esa niebla de exageraciones y miedo, sigue flotando una pregunta que el tiempo no ha podido borrar. ¿Era realmente un monstruo? ¿O fue víctima de una conspiración?
Porque hay historiadores que aseguran que Erzsébet Báthory fue víctima de una trampa política, una mujer poderosa que incomodaba demasiado en una época dominada por hombres. Su riqueza, su autonomía, su influencia, eran peligrosas. Y la mejor manera de destruir a una mujer así era convertirla en un monstruo. ¿Y si la historia que nos contaron no fue toda la verdad? ¿Y si la condesa no fue tan sangrienta como nos hicieron creer? A veces, las sombras más densas no se forman con sangre, sino con mentiras. Y quizás, la historia de Erzsébet Báthory sea una de esas donde la verdad quedó enterrada bajo siglos de rumores, miedo y conveniencia. Después de su encierro, los documentos oficiales sobre su juicio fueron manipulados, censurados o simplemente desaparecieron. Lo que hoy conocemos proviene, en su mayoría, de confesiones obtenidas bajo tortura, y todos sabemos lo que eso significa. Los supuestos cómplices, desesperados por salvarse, dijeron lo que los jueces querían oír. Cada palabra, cada detalle, servía para construir la figura del monstruo que el reino necesitaba mostrar. Pero, ¿por qué? ¿Qué había detrás de todo eso? Para entenderlo, hay que mirar el contexto. Erzsébet era una de las mujeres más ricas de Europa. Poseía castillos, tierras, minas y siervos. Su poder económico rivalizaba incluso con el del propio rey Matías II, quien, por cierto, le debía una enorme cantidad de dinero. Su difunto esposo, el caballero Ferenc Nadasdy, había financiado buena parte de las campañas del reino, y el monarca jamás le pagó por completo. Tras su muerte, esa deuda quedó a nombre de la condesa. Imagina el problema que eso representaba. Una mujer, sola, viuda, con más poder económico que el rey y sin intención de cederlo. En una época donde las mujeres eran vistas casi como posesiones, eso era una amenaza directa, no solo para el trono, sino también para los hombres que gobernaban junto a él. Y fue entonces cuando los rumores empezaron a crecer con una velocidad sospechosa. Las historias sobre su crueldad circularon justo cuando comenzaron las negociaciones para cobrar la deuda real. ¡Qué conveniente! ¿No? Hay quienes sostienen que el conde Gheorghi Thurzó, aquel supuesto amigo enviado a investigar el caso, en realidad actuó bajo órdenes del rey para despojarla de sus bienes. Si la condenaban, todas sus propiedades serían confiscadas por la corona. Y así fue. Ni una sola moneda volvió a manos de la familia Báthory. En los registros judiciales, jamás se presentó una lista oficial de víctimas. Las cifras, 100, 300, 650, cambiaban según quien las contara. Las declaraciones de los testigos eran contradictorias. Algunos decían haber visto cadáveres, otros solo escucharon gritos. Muchos ni siquiera habían estado en el castillo. Pero todo eso se ignoró. Lo importante era crear una imagen que justificara el castigo, la de una asesina insaciable. Erzsébet, en cambio, nunca tuvo oportunidad de defenderse. No hubo juicio público, no hubo interrogatorio formal. Solo una condena silenciosa y un encierro sin salida. Y cuando murió, los mismos hombres que la acusaron se repartieron sus propiedades como hienas alrededor de un banquete. Pero si ella fue inocente, ¿cómo explicar las decenas de testimonios sobre torturas, los cuerpos hallados en el castillo, las historias que coinciden entre sí? Esa es la parte más confusa. Algunos investigadores modernos creen que sí hubo muertes en Xegte, pero no en la escala ni con la intención que la leyenda cuenta. Posiblemente, si castigaba brutalmente a sus sirvientas, algo lamentablemente común en la nobleza de su tiempo, y puede que algunas murieran. Pero de ahí a hablar de cientos de jóvenes desangradas para mantener la juventud, esa idea parece más literatura que historia. Y aún así, la idea prendió como fuego. Tal vez porque el mito de la mujer hermosa y maldita siempre ha fascinado. Porque hay algo en esa mezcla de belleza y muerte que el ser humano no deja de buscar. Una especie de reflejo oscuro que asusta y atrae al mismo tiempo. Después de su muerte, comenzaron las reinterpretaciones. Los cronistas del siglo XVIII la llamaban la vampiresa de los Cárpatos. Los románticos del XIX la convirtieron en símbolo del deseo prohibido y la corrupción del alma. Y en el siglo XX, Hollywood hizo lo que siempre hace: tomó el mito y lo vistió de tragedia gótica.
Sin embargo, más allá de la leyenda sangrienta, hay una figura que se resiste a morir. Una mujer culta, políglota, administradora eficiente de sus tierras, protectora de huérfanos y viudas, capaz de hablar latín, alemán, húngaro y griego. Hay registros de su correspondencia donde se muestra inteligente, racional y hasta piadosa. ¿Podía esa misma mujer ser también una asesina en serie? Quizá la respuesta esté en el contraste. Erzsébet vivió en un mundo donde la línea entre la superstición y la ciencia era delgada, donde las enfermedades eran vistas como castigos divinos, y la sangre tenía un poder casi místico. No sería raro que ella, obsesionada con la juventud, hubiera intentado remedios o rituales extraños. Tal vez fue víctima de su propia vanidad, pero no necesariamente del monstruo que describieron. Y aquí entra otro detalle que muchos ignoran. Durante el juicio, nunca se hallaron pruebas directas de que ella se bañara en sangre. Esa historia apareció décadas después, escrita por cronistas sensacionalistas que buscaban escandalizar al público. La idea de la condesa vampira fue un invento posterior, una distorsión que se volvió tan poderosa que eclipsó cualquier verdad posible. En el fondo, quizá Erzsébet fue culpable, pero no de lo que dijeron. Tal vez su verdadero crimen fue tener poder. Ser mujer, rica, influyente y dueña de su destino. Una combinación que, en el siglo XVII, equivalía a una sentencia de muerte. Hay algo poéticamente cruel en pensar que, siglos después, su nombre siga vivo, pero no por su inteligencia ni su legado, sino por una historia teñida de horror. Como si el tiempo mismo la hubiera castigado otra vez, repitiendo el mismo juicio, pero en la memoria colectiva. Y sin embargo, a pesar de todo, su figura sigue siendo fascinante. Erzsébet Báthory es un espejo que refleja lo peor y lo más profundo de la humanidad. La ambición, el miedo, el deseo, la manipulación y la fragilidad del poder. Piensa en esto. Si hoy alguien te contara que existe una mujer inmortal que se alimenta de sangre para mantener su belleza, probablemente no le creerías. Pero si te dijera que hace siglos, la nobleza, la religión y la política se unieron para destruir a una mujer, eso sí suena creíble, ¿verdad? Porque al final, los monstruos más reales no siempre beben sangre. A veces firman decretos, visten capas doradas y sonríen frente a la corte. Y quizá, solo quizá, Erzsébet Báthory fue el monstruo que ellos necesitaban inventar para esconder sus propios pecados. El castillo de Exegte, que antes había sido un lugar de poder, fiesta y control absoluto, se convirtió en la prisión perfecta para la condesa. Las paredes que habían sido testigos de sus decisiones, de su riqueza y de su autoridad, ahora la contenían como a un animal entre barrotes invisibles. La rutina diaria de Erzsébet cambió radicalmente, y aunque estaba viva, su vida se volvió un lento y silencioso descenso hacia el aislamiento. Durante esos años, los pocos que podían acercarse a ella solo pasaban comida y agua a través de una pequeña rendija en la pared. Nadie podía mirarla directamente ni hablar demasiado con ella. Los guardias decían que a veces, desde su celda, la condesa murmuraba palabras incomprensibles, rezos o quizás maldiciones. Otros afirmaban que cantaba melodías antiguas en un latín que solo ella parecía entender. Y aunque la mayoría de relatos provienen de terceros, todos coinciden en un detalle. Había algo en su mirada, incluso detrás del ladrillo, que seguía imponiendo respeto y miedo. El encierro tenía efectos inevitables. La soledad prolongada es conocida por alterar la percepción del tiempo y de la realidad. Erzsébet pasó largos periodos sin ver a otra persona, salvo por los guardias que le entregaban los alimentos. Algunos cronistas aseguran que ella mantenía conversaciones imaginarias, como si su propia mente fuera un tribunal que evaluaba sus acciones. Se decía que pasaba horas frente a espejos, observando cada línea de su rostro, cada cambio en su piel, buscando signos de envejecimiento o decadencia. Tal vez todavía estaba obsesionada con la juventud, pero ahora ya no había sangre que recolectar, solo reflejos en el vidrio que la devolvían la imagen de su encierro. Los testimonios que llegaron después de su muerte describen una mujer que oscilaba entre lucidez y locura. A veces, pedía que le leyeran libros o noticias. Se interesaba por la política, la economía de sus tierras, por cómo el reino seguía sin ella. En otras ocasiones,
gritaba, se quejaba de dolores imaginarios o llamaba a personas que habían muerto hacía décadas. Era como si su mente se hubiera convertido en un espacio donde pasado y presente se mezclaban, donde los recuerdos más felices y los peores horrores se alternaban sin aviso. Una de las pocas crónicas que sobrevivió menciona que Erzsébet todavía mostraba su astucia. Aún encerrada, podía manipular a los guardias con palabras, con silencios, con gestos. Se dice que algunos temían mirarla a los ojos, convencidos de que había algo en ellos que podía quebrarlos, intimidarlos o doblegarlos sin necesidad de tocarles un cabello. Esa capacidad de imponer respeto, incluso en la prisión más absoluta, refleja una mente poderosa, aguda y calculadora. Pero la pregunta que muchos se hacen es inevitable. ¿Hasta qué punto la locura fue resultado de sus actos y hasta qué punto del encierro impuesto? La historia de Erzsébet plantea un dilema inquietante. Si efectivamente hubo actos de crueldad, ¿cómo no volver loco a alguien que, después de perder todo, fue emparedado vivo? Por otro lado, si los actos fueron exagerados o inventados, entonces su encierro fue un castigo por un crimen que quizás nunca cometió. Durante esos años, el castillo perdió su función original y se volvió un espacio de silencio absoluto. Nadie podía entrar sin permiso, nadie podía salir. Y dentro, la condesa pasaba el tiempo como podía, escribiendo cartas que nunca serían enviadas, memorando nombres de sirvientes y aldeanas, repasando los libros de la biblioteca o simplemente observando la luz filtrarse por la rendija. Cada día era una repetición del anterior, y esa repetición es la que, según algunos psicólogos modernos, podía explicar muchos de sus comportamientos, murmullos, gritos, gestos hacia nada, e incluso la obsesión por la limpieza y el orden dentro de su celda. A pesar de todo, algunos testimonios señalan que Erzsébet nunca dejó de tener un aire de nobleza. Incluso emparedada, mantenía la dignidad de una condesa. Sus movimientos eran medidos, su voz, cuando se escuchaba, era firme. Algunos cronistas aseguran que quienes la vieron por primera vez tras el encierro quedaron impactados no por miedo, sino por respeto. Allí estaba una mujer que había perdido todo, pero que seguía siendo imponente en su esencia. El aislamiento, sin embargo, tenía un efecto inevitable en la percepción de la realidad. La condesa parecía vivir entre recuerdos, fantasmas y deseos imposibles de satisfacer. La vida cotidiana se volvió un acto de resistencia mental. Cada comida recibida, cada gota de agua, cada libro o fragmento de noticia era un hilo con el mundo exterior, y la forma en que interactuaba con ellos reflejaba su necesidad de mantener la mente activa frente al silencio absoluto. Se dice que, a veces, miraba hacia la ventana de su celda, aunque no había nada que ver salvo la piedra y el cielo. Allí pasaba horas contemplando la luz del sol, la lluvia, la nieve, los cambios de estación. La naturaleza se convirtió en un reflejo de su libertad perdida. Quizás en esos momentos, soñaba con las fiestas del castillo, con los banquetes, con los días en que caminaba entre los salones adornados de oro y tapices, o con las conversaciones con su marido antes de que la guerra y la muerte los separaran. Aunque emparedada y aislada, Erzsébet Báthory siguió siendo un símbolo de poder y misterio. Su celda, su vida interior y su resiliencia mental son parte de lo que hace de su historia algo fascinante. Una mujer atrapada en los límites de la libertad, en un castillo donde los gritos del pasado parecían acompañarla cada día, y donde la línea entre realidad y mito se volvía cada vez más difusa. Este periodo final de su vida muestra algo crucial. No importa cuánto se distorsione la historia, o cuánto se la convierta en mito, la humanidad de Erzsébet sigue asomando entre las sombras. Era temida, sí, pero también incomprendida. Era poderosa, sí, pero también vulnerable. Y sobre todo, era humana, atrapada entre el miedo, la leyenda y la verdad. Porque más allá de los rumores de sangre, de los relatos sensacionalistas y de las acusaciones que la condenaron, Erzsébet Báthory sigue siendo un recordatorio inquietante de cómo la historia puede transformar a una persona en un mito, y cómo, a veces, los monstruos más recordados no son los que matan, sino los que el mundo decide convertir en ejemplo de terror. Cuando Erzsébet Báthory murió en 1614, su cuerpo permaneció en la celda emparedada del castillo de Exegte, encerrada entre ladrillos que la habían confinado durante sus últimos años. Nadie celebró su muerte, y al mismo tiempo,
Todos respiraron aliviados. Pero lo que nadie esperaba era que, después de muerta, su nombre se volvería más temido y más famoso que durante su vida. Los rumores y las historias no murieron con ella. Al contrario, crecieron como un incendio en la imaginación de la Europa del siglo XVII. Cronistas, nobles y viajeros comenzaron a escribir sobre la condesa vampira que se bañaba en sangre, que torturaba a sus víctimas con refinada crueldad y que había logrado permanecer imbatible ante la justicia hasta el final. En las tabernas, en los mercados y en las plazas de las aldeas, se contaban versiones de sus supuestos crímenes, cada vez más horribles, como si cada narrador añadiera un detalle más macabro que el anterior. Con el tiempo, Erzsébet se convirtió en una figura mítica, un personaje que mezclaba historia y leyenda de tal manera que resultaba imposible distinguir la verdad del mito. Su nombre apareció en libros de crónicas negras, en relatos de viajes y en diarios de inquisidores. Se hablaba de su belleza, su riqueza y su poder, pero sobre todo de su sed de sangre. Los autores la comparaban con vampiros y demonios, y poco a poco, se consolidó la imagen de una mujer cuya crueldad superaba incluso a la de los peores monstruos de ficción. En el siglo XVIII y XIX, la fascinación por lo gótico y lo macabro potenció aún más su leyenda. Poetas y escritores románticos europeos encontraron en Erzsébet Báthory el arquetipo de la mujer peligrosa, sensual y mortal. Sus historias se mezclaron con cuentos de fantasmas, vampiros y hechicería. Algunos la describían con la piel tan pálida como la nieve de Transilvania, con cabellos oscuros como la noche y ojos que podían congelar el alma de quien los mirara. Cada descripción añadía un elemento nuevo a la leyenda, y la condesa se convirtió en un personaje que nadie podía ignorar. Más tarde, la literatura del siglo XIX la reinterpretó aún más. La imagen de la noble que se bañaba en la sangre de vírgenes fue popularizada como un símbolo de decadencia aristocrática, de obsesión por la juventud y la belleza. Su historia se convirtió en un reflejo de temores sociales, la mujer poderosa como amenaza, el exceso de riqueza como pecado y el poder sin control como condena inevitable. Incluso se vinculó con supersticiones sobre vampiros, antes de que Bram Stoker escribiera Drácula. Se dice que algunos elementos del mito de la condesa inspiraron directamente al escritor inglés, y que la idea de un ser inmortal sediento de sangre tiene raíces profundas en la Europa de Erzsébet. El cine y la televisión del siglo XX retomaron la historia y la exageraron aún más. Erzsébet Báthory fue representada como la vampiresa definitiva. Elegante, cruel, seductora, un personaje que podía hipnotizar, dominar y asesinar con la misma facilidad. Desde películas húngaras hasta producciones estadounidenses, su figura se volvió icónica. Incluso videojuegos, cómics y series animadas han tomado fragmentos de su historia, creando un personaje híbrido entre mito y horror. Lo interesante de todo esto es que la leyenda no se limitó a la ficción. La historia de Erzsébet ha influido en la cultura popular y en la percepción de lo femenino, el poder y la crueldad. Se convirtió en un símbolo de lo prohibido, la mujer que desafía los límites, que rompe las reglas, que incomoda al mundo que la rodea. Pero también es un recordatorio de cómo la historia puede ser manipulada. Como una narrativa construida por hombres y cronistas del poder puede crear un monstruo, real o imaginario, que sobreviva siglos después. En Hungría y Eslovaquia, donde se alza el castillo de Exegte, Erzsébet sigue siendo una figura de atracción turística y misterio. Los visitantes recorren los pasillos del castillo, escuchan los relatos de sus supuestos crímenes, y sienten una mezcla de miedo y fascinación. Se dice que en ciertas noches se oyen gritos, risas o pasos, y aunque la ciencia explica la mayoría de esos fenómenos como el viento, la acústica o la imaginación, la leyenda hace que el miedo sea real. Además, su historia ha servido para estudios históricos, antropológicos y culturales. Erzsébet Báthory se analiza no solo como un caso de posible criminalidad, sino también como ejemplo de cómo la sociedad patriarcal puede construir y destruir a una mujer poderosa. Su leyenda plantea preguntas sobre justicia, poder, miedo y moralidad que todavía resuenan hoy. Cuánto de la historia es verdad y cuánto es ficción. ¿Fue ella realmente la asesina que dicen, o simplemente la víctima de conspiraciones políticas y prejuicios sociales? La fascinación por Erzsébet también tiene un componente psicológico, el miedo mezclado con la curiosidad.
Los seres humanos sienten atracción por lo prohibido, por lo macabro, por la violencia envuelta en belleza y poder. La condesa representa todos esos elementos. Nos hace preguntarnos cómo alguien puede cruzar los límites de la moralidad y sobrevivir al juicio del tiempo, incluso cuando la historia oficial busca condenarla. Y aunque los historiadores modernos tratan de separar mito y realidad, la figura de Erzsébet sigue viva en nuestra cultura. Se la menciona en libros, documentales, ensayos y en videos de internet como este. Su historia sigue siendo contada porque toca fibras universales: el poder, la obsesión, la crueldad y, sobre todo, la eternidad del mito frente a la temporalidad de la vida humana. En pocas palabras, Erzsébet Báthory trascendió su época. Se convirtió en leyenda, en advertencia, en objeto de fascinación y miedo. Su nombre evoca imágenes de castillos, sangre, secretos y poder absoluto. Y aunque la verdad exacta de sus acciones puede estar perdida para siempre, la historia de la condesa sangrienta sigue viva, recordándonos que los monstruos más temidos no siempre son los inventados. A veces son los que la sociedad decide crear. La historia de Erzsébet Báthory no se quedó confinada a los libros antiguos ni a las crónicas europeas. Su influencia se extendió siglos después, permeando la cultura popular, la literatura y el cine, y convirtiéndose en una fuente inagotable para historias de vampiros y mujeres poderosas que desafían las normas. Cuando hablamos de vampiros, la primera imagen que viene a la mente es la de Drácula, pero detrás de esa creación literaria hay ecos de la condesa húngara, de su obsesión con la sangre, de su poder y de la fascinación que despertaba su figura. Bram Stoker escribió Drácula en 1897, más de 200 años después de la muerte de Erzsébet. Si bien el conde vampiro no se inspiró exclusivamente en ella, es imposible ignorar los paralelos: la aristocracia, el poder absoluto, la obsesión por la juventud y la sangre como fuente de vida. Erzsébet fue, en muchos sentidos, la versión femenina de ese mito. Su historia de crueldad, misterio y dominio absoluto sobre quienes la rodeaban encajaba perfectamente en la narrativa gótica que Stoker cultivaba en su novela. En el cine moderno, la condesa sangrienta ha sido interpretada de diversas formas. Algunas películas la muestran como un monstruo sanguinario, despiadado y sin conciencia, mientras que otras buscan humanizarla, explorando su inteligencia, su belleza y el contexto que pudo empujarla hacia la violencia. En producciones como Countess Drácula de 1971, la condesa se representa bañándose en sangre para mantener su juventud, un detalle que, aunque sensacionalizado, se ha vuelto emblemático de su leyenda. Este tipo de representaciones mezclan historia y ficción, haciendo que la figura de Erzsébet sea aún más enigmática. Los cómics y novelas gráficas también se han apropiado de su mito. En varias historias, se la muestra como una mujer inmortal, manipuladora, seductora y aterradora, pero siempre con un trasfondo psicológico complejo. No es simplemente un monstruo, es alguien cuya inteligencia y astucia la hacen aún más peligrosa que la fuerza bruta. Esto refleja cómo la cultura popular ha reinterpretado a la condesa, pasando de una figura histórica a un símbolo arquetípico: la mujer que combina poder, misterio y peligro. El fenómeno no se limita al entretenimiento. Erzsébet Báthory se ha convertido en objeto de estudio académico. Historiadores, antropólogos y psicólogos han analizado su vida y su leyenda, explorando cómo una figura femenina puede ser construida como monstruo por la sociedad. Se estudian los factores políticos, sociales y culturales que rodearon su vida: la misoginia, la envidia de otros nobles, la lucha por el poder y la fascinación humana por lo prohibido y lo macabro. Cada análisis demuestra que la condesa no es solo un personaje de terror, sino también un espejo de los temores y obsesiones de su tiempo. Incluso en la literatura contemporánea, la influencia de Erzsébet es evidente. Autores que escriben sobre vampiros y criaturas sobrenaturales a menudo recurren a elementos de su historia: la aristocracia como fuente de poder, la belleza mortal, la obsesión por la juventud y la inmortalidad, y la idea de que el miedo puede ser tan letal como la sangre. Libros, series y novelas gráficas modernas reinterpretan estos elementos, incorporando a Erzsébet o personajes inspirados en ella, recordando que su leyenda sigue vigente y sigue fascinando a nuevas generaciones. Además,
Su figura ha servido como inspiración para explorar cuestiones de género y poder. Erzsébet Báthory se convirtió en un símbolo de la mujer que desafía las normas patriarcales, de la mujer que no se somete y que ejerce su autoridad. Esto ha llevado a una reinterpretación feminista de su historia. Algunos argumentan que fue vilipendiada por su género y su poder, y que la historia la convirtió en monstruo para mantener el control sobre las mujeres influyentes. En este sentido, su mito funciona como advertencia y como ejemplo de resistencia, dependiendo del lente con el que se la observe. El impacto en la cultura popular es tan profundo que incluso hoy, en el siglo XXI, Erzsébet sigue apareciendo en videojuegos, series, películas y literatura. Su historia es tan flexible que puede adaptarse a diferentes narrativas. Puede ser la villana absoluta, la víctima injustamente condenada, la antihéroe intrigante o el símbolo de poder femenino. Esa versatilidad hace que su leyenda sea atemporal. Lo fascinante de Erzsébet es cómo su mito combina elementos históricos y fantásticos. Por un lado, está la mujer real, con un linaje poderoso, una inteligencia notable y una vida marcada por la tragedia y el aislamiento. Por otro, está la leyenda que nos habla de baños de sangre, rituales macabros y violencia extrema. La mezcla de historia y ficción ha hecho que su figura sea única. Un personaje que no se puede reducir a una sola versión, que siempre se mantiene entre el horror y la fascinación. Incluso su influencia ha cruzado fronteras. Mientras que en Europa se la estudia por su contexto histórico y social, en Estados Unidos y hacia su mito ha sido incorporado en la narrativa de terror y fantasía. Cosplayers recrean su figura, y en festivales de cine de terror se la homenajea como icono del horror gótico. Su rostro, su castillo y los elementos de su historia se han vuelto símbolos culturales que perduran más allá de los libros de historia. Lo más impresionante es que, aunque han pasado más de 4 siglos desde su muerte, Erzsébet Báthory sigue siendo relevante. Su historia toca temas universales: la obsesión por la juventud, el poder absoluto, la violencia, el aislamiento y la construcción del mito. Nos obliga a preguntarnos cómo el miedo, la envidia y la ambición pueden transformar a una persona en un monstruo en la memoria colectiva. Y nos recuerda que la línea entre la realidad y la leyenda es a veces tan fina como una sombra en la noche. Así, Erzsébet Báthory se mantiene viva en nuestra imaginación, no solo como la condesa sangrienta, sino como un símbolo de misterio, poder y terror. Su historia ha trascendido el tiempo, el espacio y la historia oficial, convirtiéndose en un mito universal que sigue inspirando miedo, fascinación y reflexión. Cada adaptación, cada reinterpretación, mantiene intacta la esencia que la hizo famosa. La mujer más temida que Drácula, cuyo nombre sigue resonando en los pasillos del miedo y la historia. Para comprender a Erzsébet Báthory más allá del mito, hay que mirar a la mujer detrás de la leyenda. Una mujer nacida en 1560 en el seno de una familia noble húngara, acostumbrada desde pequeña al poder, la disciplina y las expectativas sociales más rígidas. Su infancia no fue sencilla. Se crió en un ambiente marcado por la violencia física y psicológica, donde los castigos eran habituales y la obediencia absoluta se esperaba de cada niño, sin importar el género. Los relatos históricos mencionan que Erzsébet sufrió una estricta educación, con tutores que mezclaban aprendizaje con disciplina severa, y que presenció actos de crueldad que probablemente moldearon su visión del mundo y de las relaciones humanas. Al crecer, la presión sobre ella aumentó. Se esperaba que se casara con un hombre de alto rango, que asegurara la alianza de familias poderosas y consolidara su estatus. Su matrimonio con Ferenc Nadasdy no fue solo un acto de amor, sino también un contrato político. La vida en el castillo, lejos de ser un refugio, era un escenario de poder, obligaciones y vigilancia constante. Los nobles de la época estaban sujetos a rígidas normas sociales, y la presión para mantener la reputación, la autoridad y la influencia podía ser inmensa. Erzsébet absorbió ese mundo desde niña, aprendiendo que el miedo y el control eran herramientas indispensables para sobrevivir en la aristocracia. La muerte de su esposo en 1604 fue un punto de quiebre. Ferenc había sido su compañero, protector y freno ante decisiones impulsivas o excesivas. Sin él, Erzsébet quedó sola con un poder absoluto y sin supervisión.
La soledad y la presión de mantener el control sobre sus tierras y siervos pudieron haber contribuido a un cambio en su comportamiento. Algunos historiadores modernos sugieren que el aislamiento y la pérdida afectiva influyeron en su percepción de la realidad, intensificando la obsesión por la juventud y la belleza, así como la necesidad de controlar todo a su alrededor. La obsesión con la juventud es un tema recurrente en la historia de Erzsébet. Los relatos de baños de sangre y torturas extremas, aunque exagerados por la leyenda, reflejan un miedo profundo al envejecimiento y a la pérdida de control. En una época donde las mujeres eran valoradas por su belleza y fertilidad, el miedo a envejecer podía ser un detonante psicológico poderoso. La búsqueda de métodos para preservar la juventud, ya fuera a través de rituales o remedios poco convencionales, puede entenderse como una manifestación de ansiedad, obsesión y desesperación por mantener la identidad y el poder que le confería su belleza. El carácter de Erzsébet también muestra señales de rasgos de personalidad complejos. Su frialdad, su capacidad de planificación, su astucia y su habilidad para manipular a los sirvientes sugieren un alto nivel de inteligencia y control emocional. Sin embargo, las crónicas también muestran momentos de vulnerabilidad, miedo y dolor, sobre todo en sus últimos años de encierro. Esa dualidad entre poder y fragilidad, entre control y sufrimiento, es parte de lo que hace que su historia sea fascinante y perturbadora a la vez. Desde la perspectiva de la psicología moderna, es posible interpretar algunos de sus comportamientos como resultado de trauma acumulado, aislamiento y obsesión. La combinación de pérdida afectiva, presión social extrema y poder absoluto sin supervisión puede generar conductas obsesivas y compulsivas, que en el caso de Erzsébet se tradujeron en rituales extraños y un control absoluto sobre su entorno. Algunos expertos incluso sugieren que ciertos relatos de torturas y asesinatos podrían haber sido exageraciones de conductas de control y abuso, más que de homicidio masivo intencionado, aunque nunca se podrá saber con certeza. Otro aspecto relevante es su relación con la religión y las creencias de la época. Erzsébet creció en un contexto donde lo sobrenatural, los demonios y las fuerzas invisibles eran tomados muy en serio. La idea de que la sangre podía tener propiedades mágicas o curativas no era absurda para su tiempo. Formaba parte de un sistema de creencias compartido por nobles, médicos y clérigos. Su aparente crueldad, entonces, puede haber estado acompañada de una lógica interna. Si creía que ciertos rituales podían preservar la juventud o proteger su poder, esos actos tenían un sentido personal, aunque moralmente cuestionable. El encierro final, emparedada en su castillo, expuso su mente a las consecuencias más extremas del aislamiento. La soledad prolongada afecta la percepción del tiempo, altera la memoria y provoca alucinaciones y diálogos internos constantes. Erzsébet pasó años en contacto únicamente con su propia mente, sus recuerdos y sus obsesiones. Los testimonios de los guardias sugieren que hablaba sola, se concentraba en rituales imaginarios y mantenía una relación con el mundo que existía solo en su cabeza. Este periodo muestra cómo incluso una mente fuerte puede deteriorarse bajo condiciones de privación sensorial y emocional extrema. Sin embargo, incluso en el aislamiento, la condesa mantuvo la lucidez suficiente para controlar su entorno de forma limitada. Su habilidad para influir en los guardias, sus rituales personales y su rutina diaria reflejan una mente meticulosa, capaz de adaptarse a las circunstancias más extremas. Esta mezcla de locura y control es lo que ha fascinado a historiadores y psicólogos. Erzsébet Báthory no era solo un mito sangriento, sino también un caso complejo de poder, obsesión y supervivencia mental. Por último, su historia nos obliga a reflexionar sobre la relación entre la personalidad, la sociedad y la percepción histórica. Erzsébet fue juzgada no solo por sus actos, sino también por su género, su riqueza y su independencia. Su vida demuestra cómo la combinación de poder y aislamiento puede crear una narrativa de terror, incluso cuando los hechos reales son inciertos o distorsionados. La condesa es un ejemplo de cómo la historia y la psicología se entrelazan para construir leyendas que perduran siglos después. De todos los elementos que forman la leyenda de Erzsébet Báthory, ninguno ha capturado tanto la imaginación popular como los baños de sangre. Esta historia, que la describe sumergiéndose en la sangre de jóvenes vírgenes para mantener su juventud, es quizás la más conocida y la más repetida,
pero también la más cuestionable desde un punto de vista histórico. Los documentos contemporáneos al juicio no mencionan de manera directa a estos rituales. La idea de los baños de sangre apareció décadas después, en crónicas sensacionalistas y relatos góticos, como un recurso para aumentar el horror de la historia y atraer la atención del público. ¿Por qué surgió esta versión exagerada de los hechos? Parte de la explicación está en la fascinación de la época por la violencia y lo sobrenatural. Europa del siglo XVII estaba inmersa en un clima de superstición, miedo a los demonios, brujería y poderes ocultos. Las historias sobre la aristocracia cruel eran un entretenimiento, y al mismo tiempo, una forma de advertencia moral. Si el poder no se controla, puede corromper hasta el alma más noble. Erzsébet, con su riqueza y autoridad, era el blanco perfecto para estas historias. Otro factor fue la política. Como vimos, su riqueza y estatus amenazaban los intereses del rey y de otros nobles. Transformarla en un monstruo monstruosamente cruel ayudaba a justificar su encarcelamiento y la confiscación de sus bienes. De esta forma, la leyenda no solo entretenía, sino que servía a objetivos prácticos: limpiar la reputación de quienes la habían denunciado y consolidar el poder real. Además del baño de sangre, otros mitos surgieron para reforzar su imagen de vampira aristocrática. Se decía que tenía un séquito de sirvientas dispuestas a cumplir sus órdenes más macabras, que recorría los pasillos del castillo buscando víctimas y que incluso podía detectar a los aldeanos inocentes a simple vista. Estos relatos, aunque exagerados, sirvieron para construir un perfil aterrador. No solo era una asesina, sino una criatura inteligente, astuta y sin piedad, capaz de burlar cualquier intento de justicia. Con el tiempo, su leyenda se mezcló con la narrativa de vampiros de ficción. La idea de la sangre como fuente de vida, la obsesión con la juventud y la belleza, y el aura de aristocracia gótica hicieron de Erzsébet un modelo perfecto para los escritores y cineastas. Incluso antes de que Bram Stoker popularizara Drácula, la condesa ya circulaba como figura de horror y misterio. En la literatura gótica del siglo XIX, se la describía como un ser casi sobrenatural, capaz de manipular y dominar con su mirada, de hipnotizar a sus víctimas y de mantener una eternidad de juventud gracias a su crueldad. Lo interesante es cómo estas historias cambiaron con cada narrador. Los cronistas originales del juicio mencionaban torturas y muertes, pero sin la dramatización sensacionalista que vendría después. Luego, escritores y viajeros añadieron detalles: la frecuencia de los crímenes, la cantidad de víctimas, los rituales sangrientos. Cada generación reinterpretó la historia, aumentando la dosis de horror, hasta consolidar la versión que hoy conocemos: la condesa sangrienta como vampira aristocrática, inmortal y letal. El mito de Erzsébet también se vio reforzado por su aislamiento. Estar emparedada en su propio castillo durante años contribuyó a la idea de que era capaz de lo imposible: sobrevivir a la justicia humana, controlar su destino y mantener su poder incluso desde la prisión. Esa percepción de invencibilidad y misterio se entrelazó con los relatos sobrenaturales, haciendo que la línea entre la historia real y la leyenda se volviera aún más difusa. Incluso los nombres de sus víctimas se volvieron parte del mito. Las cifras eran inconsistentes. Algunos cronistas hablaban de 100, otros de más de 600. Nadie podía comprobar la exactitud, pero la exageración servía al propósito de construir una figura aterradora. Con cada relato, la imagen de Erzsébet crecía. No era una mujer que podía asesinar, sino una fuerza de la naturaleza, casi sobrenatural, que personificaba el miedo humano al poder femenino descontrolado. El mito también se expandió geográficamente. Aunque sus crímenes supuestamente ocurrieron en Hungría y Eslovaquia, las historias viajaron a toda Europa y más allá. Escritores, viajeros y mercaderes contaban la historia de la condesa sangrienta en Alemania, Inglaterra, Francia y más tarde Estados Unidos, donde se la incorporó a la cultura popular de vampiros y gótico. Cada país agregaba detalles locales, convirtiéndola en un mito universal, reconocible incluso para quienes nunca habían oído hablar de Exegte. Con la llegada del cine y la televisión, los mitos se volvieron imágenes. La idea de Erzsébet bañándose en sangre, rodeada de víctimas y con un aire de elegancia mortal, se volvió icónica. Estas representaciones visuales consolidaron la historia en la mente del público,
ya no era solo un relato, sino una imagen fija, un símbolo del horror aristocrático y la obsesión con la inmortalidad. Cada película, documental o serie retomaba los elementos más sensacionalistas, reforzando la versión legendaria y alejándose cada vez más de la verdad histórica. Sin embargo, a pesar de todas las exageraciones, siempre queda un rastro de la mujer real. La Erzsébet de carne y hueso era culta, inteligente, políglota y dueña de un imperio de tierras y riqueza. Su historia demuestra cómo el miedo y la envidia pueden transformar a una persona en mito, y cómo los mitos pueden superar a la historia, persistiendo siglos después de la muerte del protagonista. En resumen, los mitos de Erzsébet Báthory surgieron por una combinación de factores: miedo social, manipulación política, fascinación cultural por el horror y la sangre, y la naturaleza humana de amplificar historias para asustar o impresionar. El resultado es una leyenda que ha sobrevivido más de 4 siglos, y que todavía hoy nos atrae, nos asusta y nos fascina. Cuando pensamos en vampiros, el nombre de Drácula suele venir inmediatamente a la mente. La imagen del conde vampiro, elegante, poderoso, inmortal y sediento de sangre, se ha convertido en un icono universal. Pero antes de Drácula existía Erzsébet Báthory, y aunque nunca bebió sangre de la manera romántica o literaria que la ficción ha popularizado, su historia sirvió de base para gran parte del imaginario vampírico. La comparación entre ambos personajes revela tanto coincidencias como diferencias que enriquecen la fascinación que sentimos por la aristocracia convertida en terror. En términos de coincidencias, ambos representan el miedo al poder absoluto. Drácula, como conde de Transilvania, controla su territorio con astucia, estrategia y violencia. Erzsébet, como condesa y matriarca, ejercía autoridad sobre sus tierras y sirvientes, y según la leyenda, sobre la vida de muchas jóvenes que se cruzaban en su camino. Ambos son aristócratas cuya posición les permite escapar de la justicia común por un tiempo, y cuya riqueza y estatus los rodean de un aura de misterio. Esta asociación entre poder, riqueza y violencia es clave para entender por qué ambos se transformaron en iconos del horror. Otra similitud está en la obsesión con la juventud y la sangre. Drácula, en la ficción, necesita sangre para sobrevivir y mantener su fuerza vital. Erzsébet, según los relatos más sensacionalistas, se bañaba en sangre para conservar su juventud. Aunque históricamente no se ha confirmado que ella lo hiciera, la idea se volvió central en la construcción de su mito. Ambos casos reflejan un temor humano profundo, la muerte y el envejecimiento, y la fantasía de que la sangre puede otorgar poder o inmortalidad. Sin embargo, las diferencias son igualmente notables. Drácula es un personaje literario, diseñado con una lógica narrativa clara. Es inmortal, sobrenatural y consciente de su naturaleza de depredador. Erzsébet, por otro lado, fue una persona real con motivaciones humanas: poder, miedo al envejecimiento, aislamiento, traumas de infancia y la presión de mantener su posición en la sociedad. Mientras Drácula se convierte en mito desde su creación, Erzsébet fue convertida en mito por la sociedad, los cronistas y la posteridad. Su monstruosidad es en parte construida, en parte real, y siempre interpretada a través del filtro del miedo y la fascinación colectiva. La aristocracia también juega un papel central en ambos casos. La figura del vampiro aristocrático atrae porque combina poder, misterio y peligro. En Drácula, esto se expresa en su castillo, sus riquezas y su elegancia. En Erzsébet, en su linaje noble, su control sobre cientos de sirvientes y su dominio absoluto sobre la vida y la muerte en su territorio. Ambos se presentan como seres que existen por encima de las reglas comunes, cuya influencia y capacidad de manipulación generan miedo y respeto. Otro punto de comparación es la forma en que ambos personajes han sido reinterpretados con el tiempo. Drácula ha pasado de ser un villano aterrador a un antihéroe romántico en muchas novelas, películas y series modernas. Erzsébet ha seguido un camino similar. De ser la condesa sangrienta inhumana, ha pasado a ser un personaje complejo en películas, libros y series, explorando sus motivaciones, su inteligencia y su sufrimiento. En ambos casos, la reinterpretación refleja los valores y obsesiones de cada época. El siglo XIX con la fascinación gótica, el siglo XX con la exploración psicológica y el siglo XXI con el feminismo y la reinterpretación de figuras históricas.
La violencia, un elemento central en sus historias, también se percibe de manera diferente. Drácula mata para sobrevivir, según la ficción, mientras que Erzsébet, si bien pudo cometer crímenes, lo hizo dentro de un contexto humano y político, con motivaciones complejas. Esto genera un contraste interesante. Uno es un monstruo de ficción con reglas sobrenaturales, el otro es un ser humano cuya crueldad fue magnificada hasta convertirla en monstruo. La diferencia subraya cómo el mito puede superar a la realidad y cómo la percepción de horror se construye culturalmente. Además, ambos representan el miedo al otro, Drácula como extranjero invasor, Erzsébet como mujer poderosa que desafía la norma patriarcal. En la sociedad de su época, una mujer con autonomía y autoridad era percibida como peligrosa. Su riqueza, su inteligencia y su control sobre vidas humanas la hicieron objeto de rumores y acusaciones que consolidaron su mito. Esta dimensión social agrega capas de interpretación que van más allá del horror. Habla de género, poder y control. Finalmente, la influencia de Erzsébet sobre Drácula y el imaginario vampírico es indirecta pero significativa. Muchos elementos que hoy asociamos con vampiros femeninos, la sed de sangre, la aristocracia, la belleza mortal, el poder absoluto, están inspirados en la historia de la Condesa Sangrienta. Escritores, cineastas y artistas retomaron estos elementos, mezclándolos con la ficción sobrenatural, y así se consolidó la imagen de vampiro aristocrático que conocemos hoy. La comparación también nos ayuda a entender por qué la figura de Erzsébet sigue siendo fascinante. No solo es un mito de horror, sino también un reflejo de nuestras obsesiones humanas. El poder, la inmortalidad, la juventud y la fascinación por lo prohibido. Drácula y Erzsébet representan extremos, uno literario y romántico, otro histórico y transformado en leyenda, pero ambos tocan las mismas fibras: miedo, fascinación y deseo de entender lo que no podemos controlar. En la cultura contemporánea, este paralelismo se vuelve evidente. Series de televisión, películas y novelas muestran vampiros femeninos inspirados en Erzsébet, mientras que vampiros masculinos retoman arquetipos de Drácula. La condesa sirve como modelo para el poder femenino, el control, la astucia y la manipulación, mientras que Drácula encarna el misterio, la amenaza y la seducción sobrenatural. Ambos son figuras que el público disfruta explorar, analizar y reinterpretar, una y otra vez, en cada generación. Para entender completamente a Erzsébet Báthory, es fundamental imaginar la vida en un castillo húngaro del siglo XVI y XVII. Los castillos no eran solo fortalezas, sino centros de poder político, económico y social. Eran ciudades en miniatura, con sirvientes, soldados, artesanos y familiares viviendo bajo un mismo techo. Cada acción, cada decisión de los nobles, tenía consecuencias directas sobre cientos de personas. Erzsébet, como condesa, tenía control sobre toda esta estructura. No solo supervisaba la administración de tierras y recursos, sino que también ejercía autoridad sobre las vidas de quienes vivían y trabajaban para ella. El día a día en un castillo como Xegte era riguroso y marcado por rituales de poder. La nobleza tenía horarios estrictos, ceremonias sociales, responsabilidades legales y la constante presión de mantener la reputación familiar. Erzsébet debía recibir visitas, atender asuntos administrativos, participar en decisiones políticas y supervisar la educación de sus hijos y de los jóvenes de la corte. Todo esto, además de las obligaciones sociales, implicaba que cada movimiento suyo era observado y comentado, y que sus errores podían ser amplificados en rumores y chismes. Los sirvientes y cortesanos jugaban un papel crucial en la construcción del mito de la Condesa Sangrienta. Ellos eran testigos directos de su autoridad, y probablemente, de su carácter exigente y severo. En un ambiente donde la obediencia era esencial, cualquier comportamiento extraño o extremo podía interpretarse como crueldad. Los relatos sobre torturas, supuestas ejecuciones y rituales macabros podrían haber surgido de exageraciones de la vida cotidiana en el castillo. Castigos severos por desobediencia, disciplina estricta y la necesidad de mantener control absoluto sobre los subordinados. Con el tiempo, estas historias se mezclaron con rumores sensacionalistas, dando lugar a la leyenda de la Condesa Sangrienta. El aislamiento del castillo también contribuyó al aura de misterio. Las largas distancias entre aldeas,
La comunicación limitada y el control del territorio permitían a Erzsébet vivir de manera relativamente independiente, sin supervisión directa de la justicia central. Esto, sumado a su riqueza y estatus, facilitó que su comportamiento fuera percibido como casi sobrenatural. Para los aldeanos y visitantes, el castillo era un lugar cerrado, inaccesible, donde sucedían cosas que solo podían imaginarse. Esa percepción contribuyó directamente a la creación de la leyenda. Los nobles de la época tenían prácticas que hoy nos parecen extrañas, pero que eran normales entonces. La caza, la organización de fiestas y banquetes, y la exhibición de riqueza eran formas de demostrar poder. Erzsébet participaba en estas actividades, pero siempre con un aire de autoridad y distinción que la hacía destacar. La misma capacidad de imponerse, de controlar su entorno y de mantener un estándar de vida elevado podía ser interpretada como frialdad o crueldad, especialmente cuando se mezclaba con los rumores sobre sus supuestas actividades criminales. La educación y la cultura también jugaban un papel importante. Erzsébet hablaba varios idiomas, conocía literatura, historia y filosofía, y estaba acostumbrada a interactuar con personas de diferentes niveles sociales. Esta sofisticación añadía un contraste con los relatos de barbarie, creando un personaje fascinante y aterrador. Alguien capaz de refinamiento extremo, y al mismo tiempo, de crueldad legendaria. Este contraste fue un factor clave para que su figura trascendiera la historia y se convirtiera en mito. Además, la nobleza estaba marcada por rivalidades y envidias. Erzsébet, con su linaje, su riqueza y su independencia, era blanco de críticas y resentimientos. Los rumores podían originarse en conflictos personales o políticos, y con el tiempo, transformarse en historias de horror. La combinación de poder, aislamiento y visibilidad pública la hacía especialmente vulnerable a la construcción de una narrativa negativa que sobreviviera siglos después. La logística del castillo también influía en la percepción pública. Los pasillos largos, las torres, los calabozos y las mazmorras eran escenarios perfectos para historias de misterio y terror. La arquitectura misma reforzaba la idea de que allí podían suceder actos extraordinarios, y que la condesa estaba rodeada de secretos y peligros invisibles. Para quienes visitaban o escuchaban relatos sobre Exegte, era fácil imaginar escenas de violencia, rituales y conspiraciones, aunque la realidad fuera mucho más cotidiana y política. Es importante destacar que, aunque Erzsébet tenía poder, también estaba limitada por normas sociales y expectativas familiares. Cada decisión debía equilibrar autoridad, reputación y alianzas políticas. Su estatus le permitía cierto margen de maniobra, pero también la obligaba a mantener una imagen de control absoluto. Cualquier desvío o comportamiento extraño podía ser amplificado, interpretado y luego transmitido como prueba de su crueldad, contribuyendo a la construcción de la leyenda que conocemos hoy. Por último, la posición social de Erzsébet facilitó la difusión de su mito. Su linaje, riqueza y notoriedad aseguraron que los rumores sobre ella llegaran lejos, cruzando fronteras y generaciones. La nobleza, al ser objeto de crónicas, relatos de viajeros y documentación legal, quedaba registrada para la posteridad. Erzsébet, por tanto, no solo vivió en un ambiente que facilitaba su aislamiento y control, sino que también tuvo las condiciones perfectas para convertirse en un personaje de mito. Visible, poderoso y temido, con historias que podían exagerarse y sobrevivir siglos después. El juicio de Erzsébet Báthory fue un evento que marcó un antes y un después en la construcción de su mito. Tras la muerte de su esposo Ferenc Nadasdy en 1604, la condesa quedó sola al mando de su vasto dominio, y pronto comenzaron a circular rumores sobre desapariciones de jóvenes en sus tierras. La nobleza local, los aldeanos y otros miembros del Consejo Real empezaron a observar sus acciones con desconfianza. Para 1610, los señores de Hungría ya estaban dispuestos a actuar, y las acusaciones formales comenzaron a acumularse. Los cargos contra Erzsébet eran extremadamente serios. Se la acusaba de torturar y asesinar a decenas de jóvenes, la mayoría sirvientas o aldeanas que vivían en sus dominios. Se recopilaban testimonios de sirvientes, vecinos y familiares,
muchos de los cuales probablemente estaban influenciados por miedo, resentimiento o presiones políticas. La exactitud de estas declaraciones ha sido cuestionada por historiadores modernos, ya que en muchos casos existían intereses en difamar a la condesa para confiscar sus bienes y consolidar el poder real. El proceso legal de la época era muy distinto al actual. No existía la presunción de inocencia como principio central, y las pruebas dependían en gran medida de testimonios orales y confesiones, algunas obtenidas bajo tortura. Erzsébet fue emparedada viva en el castillo de Exegte en 1610, como resultado de una decisión que combinaba justicia, política y miedo social. Curiosamente, no fue ejecutada de manera convencional, como se haría con otros acusados de crímenes graves. Esta medida refleja tanto su estatus como la intención de mantener un cierto decoro social. No se podía ejecutar públicamente a una condesa de alto linaje sin generar escándalo político. Los detalles del juicio y del castigo contribuyeron directamente a la fama de Erzsébet como condesa sangrienta. La idea de que una mujer de la aristocracia pudiera cometer asesinatos en serie era ya en sí misma aterradora para la sociedad de la época. La documentación del juicio, aunque fragmentaria y sesgada, alimentó los rumores y permitió que la leyenda creciera. Se relataban torturas inimaginables, rituales sangrientos y una frialdad absoluta frente al sufrimiento humano. Cada narración añadía capas de horror que reforzaban su imagen de monstruo, más allá de la evidencia histórica. Otro aspecto que consolidó su fama fue la duración del juicio y el proceso de recopilación de testimonios. Durante meses, o incluso años, se escuchaban historias sobre sus crímenes. Los documentos oficiales mencionaban cientos de nombres de víctimas, aunque es imposible saber cuántos eran reales y cuántos fueron exageraciones o invenciones. La magnitud del caso, su complejidad política y la notoriedad de la acusada aseguraron que la historia se difundiera rápidamente, no solo en Hungría sino en toda Europa. La figura de Erzsébet durante el juicio se describe como imponente y en ocasiones desafiante. Algunos relatos mencionan que mantenía la dignidad y la compostura, que su inteligencia y carisma eran evidentes incluso mientras enfrentaba acusaciones graves. Este comportamiento contribuyó a la fascinación que sentían quienes la observaban. La combinación de nobleza, belleza y supuesta maldad extrema creó un personaje que superaba la realidad, transformándose en mito. Es interesante notar cómo el juicio mezclaba elementos de justicia y política. Erzsébet no era solo una sospechosa de crímenes atroces, era también una mujer poderosa en un contexto patriarcal, con influencia en un territorio estratégico. Su encarcelamiento permitió a las autoridades centralizar el poder, confiscar sus bienes y enviar un mensaje a otros nobles sobre los límites del poder individual frente a la corona. Esta combinación de factores legales y políticos fue fundamental para que su historia alcanzara dimensiones legendarias. Las confusiones entre hechos y rumores comenzaron durante el propio juicio. Cronistas posteriores, escribiendo décadas después, aumentaron el número de víctimas, añadieron detalles de tortura y rituales sangrientos, y mezclaron superstición con realidad. Así, aunque Erzsébet pudo haber cometido crímenes, la versión que nos ha llegado es mucho más extrema de lo que probablemente ocurrió. Sin embargo, estos relatos ayudaron a consolidar la figura de la condesa sangrienta que hoy conocemos, con una reputación más temida que la de muchos asesinos masculinos de la época. El proceso también influyó en la cultura popular de manera directa. La idea de un juicio de horror, con testimonios escalofriantes, torturas y una mujer aristócrata enfrentando la justicia, proporcionó material perfecto para escritores, cronistas y, siglos después, cineastas. La narrativa del juicio fue adaptada y dramatizada, reforzando la imagen de Erzsébet como una figura que desafiaba la moralidad, la autoridad y la naturaleza misma de la humanidad. Además, el juicio dejó una huella en la memoria colectiva de la región. Exegte y sus alrededores se convirtieron en lugares asociados al miedo y al misterio. Las historias de fantasmas, de gritos nocturnos y de apariciones surgieron, mezclando la historia con la tradición oral. Esta combinación de documentación legal y folclore hizo que la leyenda trascendiera fronteras y generaciones, asegurando que la fama de la condesa no se limitara al tiempo de su vida, sino que persistiera durante siglos. Finalmente,
El juicio de Erzsébet Báthory nos muestra cómo la historia y la leyenda se alimentan mutuamente. Los registros judiciales proporcionan un marco factual, aunque incompleto y sesgado, mientras que los rumores, crónicas y relatos populares amplifican el terror, la fascinación y la leyenda. El resultado es un personaje icónico que combina la realidad histórica con la imaginación colectiva, y cuya fama de condesa sangrienta se consolidó gracias a un proceso legal que, aunque humano y político, fue interpretado por generaciones como una prueba del horror absoluto. Uno de los elementos más perturbadores de la leyenda de Erzsébet Báthory es la lista de sus supuestas víctimas. A lo largo de los siglos, se ha hablado de decenas, incluso cientos, de jóvenes que habrían perdido la vida en manos de la condesa. Los relatos varían según la fuente. Algunos mencionan 100, otros hasta 650 víctimas. Esta inconsistencia refleja no solo la dificultad de documentar hechos con precisión en el siglo XVII, sino también la tendencia de la sociedad y los cronistas a exagerar para provocar horror y fascinación. Las víctimas descritas en los relatos eran principalmente sirvientas jóvenes o aldeanas. La mayoría eran mujeres con edades comprendidas entre los 12 y 20 años, a quienes se suponía que Erzsébet seleccionaba por su belleza y pureza. Sin embargo, los registros históricos contemporáneos son mucho más cautelosos. Hablan de asesinatos y abusos, pero no detallan el supuesto ritual de sangre que más tarde se volvió icónico. Esta discrepancia sugiere que la narrativa de terror fue construida posteriormente, amplificada por cronistas que buscaban sensacionalismo y por la tradición oral que añadía capas de horror con cada generación. Algunos historiadores modernos argumentan que muchas de estas víctimas podrían haber sido fabricadas o exageradas con fines políticos. Erzsébet poseía vastas tierras y una riqueza considerable, y su independencia y poder eran vistos con recelo por otros nobles y por la corona. Las acusaciones de asesinato en masa proporcionaban un pretexto para confiscar sus propiedades y eliminar a una mujer poderosa que representaba un desafío al orden patriarcal y feudal. Esta reinterpretación política sugiere que la figura de la condesa como asesina despiadada pudo haber sido, al menos en parte, una construcción destinada a justificar la intervención del Estado. Aún así, no se puede descartar completamente que algunas muertes hayan ocurrido. Los testimonios de sirvientes, vecinos y familiares, aunque sujetos a presión y manipulación, indican que hubo incidentes de violencia y abuso. La forma en que estas acciones se registraron y narraron refleja tanto la realidad de los crímenes como la capacidad de la sociedad para amplificarlos en la memoria colectiva. La combinación de hechos reales con rumores y exageraciones dio lugar a un personaje aterrador, cuya reputación eclipsa incluso a algunos asesinos masculinos de la época. El imaginario popular añadió detalles que capturaron la imaginación: torturas creativas, asesinatos con métodos elaborados, rituales sangrientos y la obsesión por la juventud mediante baños de sangre. Estas imágenes no solo horrorizaban a la audiencia, sino que también reforzaban la narrativa de que Erzsébet era más que una mujer poderosa. Era un ser casi sobrenatural, capaz de superar los límites de la moral y de la humanidad. Cada víctima mencionada en los relatos contribuyó a la construcción de esta imagen, convirtiendo la historia en un mito que sigue resonando siglos después. La forma en que estas historias se transmitieron también contribuyó a su fuerza. La tradición oral permitió que los relatos se expandieran más allá de Hungría y Eslovaquia, llegando a toda Europa. Cada narrador añadía su propia interpretación, intensificando el horror y aumentando la cifra de víctimas, hasta crear un efecto acumulativo que convirtió a Erzsébet en un símbolo del terror absoluto. La mezcla de testimonios, exageraciones y folclore hizo que la línea entre la realidad y la ficción se volviera casi invisible. Al analizar los relatos sobre las víctimas,
también se observa un patrón de estereotipos de género y poder. Las mujeres jóvenes eran particularmente vulnerables, y la narrativa enfatizaba la maldad de una mujer que, en lugar de protegerlas, las destruía. Esto reforzaba la percepción de Erzsébet como un monstruo, pero también reflejaba los temores de la sociedad hacia mujeres que desafiaban la autoridad masculina. Su supuesta crueldad hacia jóvenes inocentes servía como advertencia moral. La mujer poderosa que no se ajusta a la norma podía ser peligrosa, incluso letal. El detalle de la belleza de las víctimas es otro elemento simbólico. En la narrativa popular, Erzsébet elegía solo a las jóvenes más bellas, lo que vinculaba la obsesión por la juventud y la estética con la violencia extrema. Este elemento, aunque probablemente exagerado, subraya uno de los temas centrales de su mito: el miedo humano al envejecimiento y la fascinación por la juventud y la belleza. La condesa, al apropiarse de estas cualidades, se convierte en un espejo de las obsesiones de la sociedad, amplificando el terror que inspira su figura. En literatura y cine, las víctimas se convierten en personajes secundarios esenciales para construir tensión y horror. Cada joven desaparecida, cada sirvienta temerosa, refuerza la idea de que Erzsébet controla un microcosmos de terror dentro de su castillo. La narrativa se centra en su poder absoluto y en la fragilidad de quienes dependen de ella, creando un contraste dramático que ha mantenido la fascinación del público hasta nuestros días. Incluso los videojuegos y cómics modernos retoman esta dinámica. Personajes jóvenes atrapados, terror psicológico y la amenaza constante de la aristocrática antagonista. La figura de Erzsébet Báthory ha trascendido los siglos gracias a su constante reinterpretación en la cultura popular. Desde el siglo XIX, escritores de la tradición gótica comenzaron a tomar su historia como fuente de inspiración, transformando a la condesa de un personaje histórico en un icono del terror. La fascinación por su vida y presuntas acciones permitió que su mito se expandiera más allá de Hungría, convirtiéndose en una figura reconocible en Europa y más tarde, en el mundo entero. En la literatura, Erzsébet aparece tanto como villana pura como protagonista de narrativas más complejas. Los escritores góticos del siglo XIX la retrataban como un ser casi sobrenatural, bañándose en sangre y sediento de juventud eterna. Con el tiempo, los autores comenzaron a explorar su psicología, sus motivaciones y los traumas que pudieron influir en su comportamiento. Así, la condesa sangrienta se convirtió en un personaje multifacético: monstruo, víctima de su tiempo y aristócrata poderosa al mismo tiempo. La literatura contemporánea, incluyendo novelas históricas y de terror, ha continuado esta tendencia, ofreciendo versiones más humanas o incluso feministas, donde Erzsébet es entendida como una mujer atrapada en las expectativas y limitaciones de su sociedad. El cine también ha sido un medio clave para mantener viva su leyenda. Desde películas de terror clásicas hasta adaptaciones modernas en series y películas independientes, Erzsébet ha sido representada con diferentes grados de fidelidad histórica. Algunas producciones optan por exagerar los elementos sobrenaturales, la sangre, la inmortalidad y la sed de poder. Otras buscan un enfoque más psicológico, mostrando su aislamiento, su obsesión por la juventud y su vida en el castillo como elementos que explican su crueldad. En todas estas versiones, la figura de Erzsébet se mantiene como símbolo del miedo, la fascinación y la belleza letal. Los videojuegos también han adoptado su mito, a menudo transformándola en un personaje Jezebel o antagonista que combina elegancia y horror.
Erzsébet aparece en títulos de fantasía y terror, donde sus habilidades, poderes y la simbología de su historia son adaptadas al formato interactivo. La idea de la condesa como aristócrata poderosa, inteligente y peligrosa se refuerza a través de mecánicas de juego, narrativa ambiental y estética visual. Estos medios permiten a las nuevas generaciones interactuar con su leyenda de manera directa, consolidando su presencia en la cultura popular contemporánea. En la música, Erzsébet Báthory también ha encontrado un lugar. Bandas de metal, rock gótico y artistas independientes han compuesto canciones y álbumes inspirados en su historia, utilizando su figura para explorar temas de poder, obsesión, horror y feminidad. La repetición de su nombre y sus actos en letras, videos y presentaciones escénicas refuerza la idea de la condesa sangrienta como un icono de terror y fascinación, más allá de cualquier contexto histórico. Las reinterpretaciones modernas a menudo juegan con la ambigüedad entre la realidad y la leyenda. Erzsébet puede aparecer como monstruo, víctima, heroína oscura o antihéroe. Esta flexibilidad narrativa permite que su mito siga siendo relevante. Se adapta a las sensibilidades culturales de cada época, reflejando intereses y preocupaciones contemporáneas. Por ejemplo, en la cultura pop moderna, algunas representaciones destacan su inteligencia, su autonomía y su desafío al patriarcado, ofreciendo una visión más compleja de la mujer detrás del mito. El arte visual ha sido igualmente influyente. Ilustraciones, cómics y portadas de libros han retratado a Erzsébet con elementos góticos, elegantes y aterradores. Las imágenes más icónicas muestran a la condesa con vestimentas aristocráticas, rodeada de símbolos de poder y sangre, combinando la belleza con el horror. Estas representaciones visuales han contribuido a que el público la reconozca instantáneamente y asocie su nombre con misterio y terror, consolidando la figura que conocemos hoy. Incluso en redes sociales y plataformas digitales, la historia de Erzsébet Báthory sigue captando atención. Memes, videos, documentales y ensayos breves exploran su vida y mito, mezclando información histórica con elementos sensacionalistas. Esta continua reinterpretación mantiene su relevancia y permite que nuevas generaciones descubran y discutan su historia, cuestionando qué parte es real y qué parte pertenece al mito. La combinación de historia, horror y psicología sigue siendo un imán para la curiosidad humana. Además, su figura se ha cruzado con otros mitos y personajes ficticios. La relación entre Erzsébet y la figura del vampiro aristocrático es evidente en películas, novelas y videojuegos que mezclan elementos de Drácula con la leyenda de la condesa. La estética gótica, el poder femenino y la obsesión por la juventud se combinan, creando personajes híbridos que retoman rasgos de Erzsébet y los adaptan a nuevas narrativas. Esta fusión ha asegurado que su mito siga vivo, adaptándose a la cultura contemporánea y conectando con diferentes audiencias. La fascinación que sentimos por Erzsébet Báthory no es casual. Responde a mecanismos profundos de la mente humana y a cómo percibimos el mal, el poder y la transgresión. Desde su época hasta la actualidad, la historia de la condesa sangrienta funciona como un espejo de nuestros miedos y obsesiones más íntimas. Nos atrae porque combina elementos extremos de la condición humana: belleza, inteligencia, poder y crueldad. Esta mezcla provoca una respuesta emocional intensa, que va desde la admiración hasta el terror más visceral. Uno de los factores psicológicos más evidentes es el miedo a lo desconocido. Erzsébet vivía en un castillo aislado, rodeada de secretos y con un control absoluto sobre su entorno. Esta situación genera ansiedad y fascinación porque nos coloca frente a lo imprevisible. ¿Qué podría estar sucediendo dentro de esos muros? El aislamiento y el misterio son elementos que la mente asocia con peligro, y la narrativa histórica y literaria de la condesa amplifica esta percepción, haciendo que cada historia sobre ella resulte intrigante y aterradora a la vez. La figura de Erzsébet también encarna el miedo al poder femenino descontrolado. En sociedades patriarcales como la Europa del siglo XVII, una mujer con autoridad absoluta, riqueza y autonomía era vista como una amenaza. La leyenda de la condesa sangrienta refleja esta ansiedad. Su inteligencia, belleza y capacidad de manipulación contrastan con los roles tradicionales de la mujer, lo que provoca fascinación y miedo. Esta combinación de admiración y repulsión explica por qué su mito sigue siendo tan potente. Nos confronta con la idea de que el poder,
cuando no está limitado por normas sociales, puede ser aterrador. Otro elemento central es la obsesión con la juventud y la belleza. La historia del supuesto baño en sangre y la búsqueda de mantener la juventud resuena profundamente porque toca temores universales: el envejecimiento, la pérdida de atractivo y la fugacidad de la vida. Erzsébet se convierte en un símbolo extremo de esta obsesión, representando la lucha contra la mortalidad a cualquier costo. Esta dimensión psicológica nos atrae porque refleja un deseo humano compartido: conservar lo mejor de nosotros mismos, aunque la narrativa nos advierta del peligro de los extremos. La fascinación por el mal también es un factor crucial. Erzsébet se percibe como una encarnación del mal absoluto, pero este mal es intrigante porque se manifiesta en alguien que combina refinamiento y crueldad. Su capacidad de controlar, manipular y dañar desde una posición de poder genera un tipo de horror que es tanto social como psicológico. La mente humana se siente atraída por lo prohibido, por lo que trasciende la mera curiosidad histórica. Queremos entender cómo alguien puede cometer actos atroces sin perder el control, y porque la sociedad permite que ciertos poderes existan. La leyenda de Erzsébet también satisface una necesidad narrativa. La mente humana busca patrones y sentido incluso en el caos. La historia de la condesa sangrienta ofrece una narrativa clara: una mujer poderosa y bella que abusa de su posición, comete crímenes y finalmente enfrenta la justicia. Esta estructura de historia, poder, transgresión y castigo, proporciona satisfacción psicológica, al mismo tiempo que mantiene el misterio y la fascinación. Cada reinterpretación moderna de su vida, desde novelas hasta películas y videojuegos, refuerza estos patrones, asegurando que la leyenda siga resonando. Además, el mito de Erzsébet funciona como advertencia moral. Nos recuerda los peligros de la ambición desmedida, la obsesión con la juventud y la belleza, y el uso del poder para fines personales en lugar de colectivos. Esta dimensión psicológica hace que su historia no sea solo terrorífica, sino también instructiva. Refleja lo que la sociedad teme y lo que considera moralmente inaceptable. La combinación de horror y enseñanza es parte de la razón por la que su mito sigue vigente y sigue atrayendo tanto a historiadores como a creadores de contenido y público general. El impacto cultural y psicológico de Erzsébet también se refuerza por la fascinación por la transgresión extrema. Las acciones que se le atribuyen, reales o inventadas, rompen los límites de lo que consideramos posible para un ser humano. Esto provoca una mezcla de miedo, repulsión y admiración que se siente irresistible. La condesa se convierte en un icono de lo prohibido, de lo que no debemos hacer, pero que, sin embargo, nos atrae de manera innegable. Al llegar al final de nuestra historia, es imposible no sentir una mezcla de asombro y escalofrío al pensar en Erzsébet Báthory, la mujer que, según los relatos, inspiró más miedo que muchos de los villanos que han poblado la literatura y el cine. Su figura trasciende la historia documentada y se adentra en el reino de la leyenda, donde cada detalle de su vida, desde su infancia hasta su encarcelamiento, contribuye a una narrativa que sigue cautivando la imaginación de todos aquellos que se acercan a su historia. La condesa sangrienta no es solo un personaje del pasado, es un símbolo eterno de misterio, poder y horror que nos recuerda cómo la realidad puede transformarse en mito. Reflexionar sobre Erzsébet nos obliga a separar, en la medida de lo posible, la historia de la leyenda. Sí, existió una mujer aristócrata en Hungría que fue acusada de crímenes atroces. Sí, su juicio, su encarcelamiento y su entorno social contribuyeron a que su figura se convirtiera en un emblema del horror. Pero también debemos reconocer que la narrativa que conocemos hoy está teñida por siglos de rumores, exageraciones y reinterpretaciones. La línea entre hechos y ficción es difusa, y esa ambigüedad es parte de su atractivo. No sabemos con certeza dónde termina la historia real y comienza el mito, y quizás esa incertidumbre sea la que mantiene su leyenda viva. La fascinación por Erzsébet también refleja nuestra relación con el poder y la moral. Su vida nos muestra que la autoridad absoluta, especialmente en manos de alguien que desafía las normas sociales, puede resultar aterradora y fascinante al mismo tiempo. Nos obliga a pensar en cómo percibimos a quienes ocupan posiciones de control y cómo proyectamos nuestras ansiedades sobre ellos. La condesa encarna ese miedo, alguien que podría decidir la vida o la muerte de otros, que posee riqueza, inteligencia y libertad para actuar según su voluntad,
y cuya reputación puede ser tan temida como sus acciones. Su mito, además, nos habla de nuestra fascinación por la belleza, la juventud y la inmortalidad. La idea de que Erzsébet buscaba mantener su juventud a través de medios extremos, aunque probablemente exagerada, toca un nervio universal. Todos entendemos el deseo de conservar lo mejor de nosotros mismos, y cuando se combina con un relato de horror y poder, esa obsesión se vuelve magnética. La Condesa Sangrienta nos muestra la capacidad humana para proyectar nuestros deseos, miedos y obsesiones en figuras que parecen superar los límites de lo posible. A través de los siglos, Erzsébet ha inspirado a escritores, cineastas, artistas y creadores de todo tipo. Su historia ha sido reinterpretada en novelas históricas, películas de terror, series, videojuegos, música y arte visual. Cada representación aporta un matiz diferente, desde la aristócrata monstruosa que se baña en sangre hasta la mujer compleja, atrapada en las expectativas de su tiempo. Estas reinterpretaciones aseguran que su leyenda se mantenga viva y relevante, adaptándose a cada época y cultura, y reflejando siempre los temores y fascinaciones de quienes la cuentan. El mito de Erzsébet también ha generado reflexiones sobre el género y el poder. En una sociedad patriarcal, la idea de una mujer poderosa, que actúa más allá de las normas y ejerce control sobre su entorno, resulta inquietante y a la vez fascinante. La condesa representa la posibilidad de que la autoridad femenina pueda ser percibida como peligrosa, y su historia sirve para explorar cómo la sociedad construye narrativas de miedo alrededor de figuras que desafían los roles tradicionales. Esta dimensión psicológica y social añade capas de profundidad a su mito, convirtiéndolo en mucho más que un relato de horror. Es un espejo de la cultura, la historia y la percepción humana. También debemos considerar el poder de la narrativa y la transmisión cultural. La historia de Erzsébet no se limita a los documentos históricos. Ha sido contada, recontada y transformada por generaciones, hasta convertirse en un ícono global. Cada historia, cada rumor, cada reinterpretación artística contribuye a su leyenda, demostrando cómo los mitos se construyen y se mantienen vivos. La Condesa Sangrienta se convierte así en un ejemplo perfecto de cómo la memoria colectiva, combinada con la fascinación por el horror y el misterio, puede perpetuar un mito mucho más allá de la vida de la persona real. Por último, la historia de Erzsébet nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el miedo y la curiosidad. Nos atrae lo prohibido, lo extremo y lo incomprensible. Nos fascinan las figuras que desafían normas y expectativas. Nos cautiva la mezcla de belleza, inteligencia y crueldad. Erzsébet Báthory combina todos estos elementos, y esa combinación es la que garantiza que su mito siga vigente. Su figura nos recuerda que los relatos de horror no solo entretienen, sino que también nos permiten explorar los límites de la condición humana, nuestra moral y nuestras obsesiones más profundas. Mientras cerramos este recorrido por la vida, las leyendas y las reinterpretaciones de Erzsébet Báthory, podemos descansar en la certeza de que su historia seguirá resonando. Siglos después de su muerte, seguimos hablando de ella, estudiándola, representándola y dejándonos atrapar por su misterio. La Condesa Sangrienta sigue siendo un ejemplo de cómo la historia y la leyenda pueden fusionarse para crear un personaje eterno, capaz de despertar miedo y fascinación en igual medida, y cuya memoria permanecerá como un reflejo de la complejidad humana, la obsesión por el poder y el irresistible magnetismo del horror. Así, mientras el sol se oculta y las sombras se alargan, podemos imaginar el castillo de Exegte, silencioso y misterioso, guardando sus secretos, mientras la figura de Erzsébet, real o imaginaria, sigue caminando entre la historia y el mito, recordándonos que algunas leyendas nunca mueren, y que su fascinación puede acompañarnos incluso en la quietud de la noche.